Yo soy Gael Rapaport, soy psicóloga, me especializo en vínculos, me especializo en crianza y he creado un trabajo que se llama Crianza Sistémica. Verónica Molina es médica, es especialista también en constelaciones familiares y trauma. Es docente y creó un centro especializado en constelaciones familiares y trauma. Hola, Abby, ¿cómo estás? Bien. Escucha perfecto. Bueno, ya Ahora están sí. haciendo preguntas, pero vamos a esperar que se sume un poco de gente. Ya hice una presentación, una mini bio tuya y mía como para poner un contexto. Vamos a hacer juntas un taller en el marco de la Fundación de Constelaciones Familiares, donde sos parte del consejo académico, yo soy parte del consejo directivo y venimos investigando y estudiando sobre las constelaciones familiares y nos pareció importante tener un espacio sobre constelaciones familiares y trauma en el cual vos venís investigando un montón. Así que si te parece, conversamos un ratito, a ver, aprovechamos el tiempo, después lo dejo grabado el Dale. vivo para que los que no pueden estar en este momento lo puedan ver. ¿Te parece si definimos primero trauma? ¿A qué llamamos trauma? ¿Sí? Dale, buenísimo. Eh, bueno, viste, hay hoy se habla mucho de trauma, ¿no? Todo el mundo está hablando del trauma colectivo, del trauma del COVID, ahora se suma toda la situación de la guerra. Creo Sí. que hoy por hoy nos resulta mucho más cercano, más real entender de qué hablamos y hablábamos cuando hablábamos de trauma, ¿no? Y tiene que ver con estas experiencias que son tan intensas, por momentos abrumadoras, choqueantes, que ponen en jaque nuestros mecanismos habituales de adaptación en la vida, ¿no? Como la vida se va desarrollando de un modo normal y de pronto acontece algo que tiene una carga, un quantum de energía que es muy grande y que nos desestructura, nos desorganiza, nos deja en jaque, ¿no? Como que nos quedamos en blanco, en shock. Y eso en sí es el evento del estrés, pero ¿qué hacemos con ese evento? Es lo que hoy por hoy, digamos, también a la luz de teorías más vanguardistas que un poco intentan revisar y resignificar qué es el trauma. Entonces, los avances, las miradas más modernas sobre el trauma dicen, no es tanto el evento, sino es cómo gestionamos esa situación de Claro. alta intensidad que nos desorganiza, que nos paraliza. Y por supuesto ahí está en juego no solo el quantum de energía del evento, que sí es importante, sino también qué recursos tiene esa persona en ese momento para lidiar con esto que le pasa y la desestructuración que acontece. Tal vez hasta acá, Vero, podemos llevarlo a algo muy sencillo, que una familia, de repente con 3 hijos, la familia se expone a una situación específica, que incluso puede ser, por ejemplo, un divorcio conflictivo, ¿no? Y cada uno de los hermanos, por la edad que tiene, por las características personales, procesa esa separación de los padres tan dura, con tanto conflicto, con tantas luchas entre ellos, de una manera distinta, ¿no? Porque, ¿cómo se puede explicar? No, pero bueno, yo no me hablo con mi hermano hace 20 años porque lo que pasó allá y entonces, bueno, y yo lo elaboré de esta manera y este hermano de otra. Entonces, esto de que de repente los mismos hermanos, digamos, 3 hermanos de la misma familia pasaron la misma situación y sin embargo a cada uno le impactó de forma diferente. Totalmente. Seguramente ahí está en juego la edad que tenía cada uno de los hijos, los recursos psíquicos en relación a su desarrollo que pudieron también integrar y que tienen disponibles, el tipo de relación que tenían con cada uno de sus padres, ¿no? El momento vital hacia afuera de la familia, no es lo mismo estar en la secundaria, tener un grupo de amigos de sostén, que estar en el jardín y realmente sentir que toda la vida se desmorona si la vida familiar ya no es igual. Todo eso que tiene que ver con los recursos de la persona. Y Claro. en trauma también hablamos siempre de 3 ejes, ¿no? En relación a esto, a qué condiciona al individuo para poder llevar adelante una mejor respuesta en relación al estrés, ¿no? Y esos 3 ejes son, si eso que ocurrió mucho tiempo, si fue un evento prolongado, no una cosa puntual que acontece, sino algo que se sostiene en el tiempo, si es algo muy intenso o es algo menos intenso y más tolerable, y
¿en qué etapa de mi vida acontece esto, ¿no? Si soy pequeño, si soy una persona mayor, si estoy en un momento de desvalimiento, ¿no? O si no, si soy un adulto y estoy con mis recursos, ¿no? Entonces, en esa conjunción de elementos y también en resonancia con el quantum de energía del evento, es que hablamos de que algo deja huella y esas huellas, como vos decías recién, son huellas totalmente tangibles, no es que es algo eh, como muy sutil, que hay que ir a buscarlo y que no sabemos bien de qué se trata cuando hablamos de trauma, no. Son cosas muy concretas que nos acontecen en la vida cotidiana. Lo que pasa es que no los ligamos, no pensamos, esto que de pronto me pasa, me peleo con mis hermanos, como decías recién, o de adulto me cuesta muchísimo rearmar pareja, o cada tanto encuentro pareja, pero me separo tempranamente, Claro. o ser padre o ser madre me da mucho miedo, ¿no? Y no lo asociamos con la separación conflictiva de mis padres, pero bueno, ese es el trabajo que hacemos también, ¿no? Poder integrar esos eventos. Entonces, dijiste una palabra que es muy significativa, las huellas del trauma, ¿no? Las consecuencias, lo que no está ligado, lo que no puedo unir, lo que no puedo relacionar. ¿Cómo, cuál sería el inicio de un trabajo? ¿Qué sería una huella de un trauma? ¿Cuál sería el efecto de un trauma? ¿Y cuál sería la pregunta que me puedo hacer para empezar a relacionarlo con algo? Sé que el trauma, estamos tan disociados de este dolor. Yo ni siquiera me daba cuenta de las huellas del trauma. Digo, lleva muchos años entrar en contacto con eso. Entonces, si tendríamos que ir de los efectos, ¿no? Poco a poco hacia atrás, hacia, bueno, ¿con qué lo puedo ligar? ¿Cuáles serían preguntas o recomendaciones, Vero, que puedes compartir? Sí, pensaba que, bueno, las dos venimos del mundo también sistémico de las constelaciones familiares, ¿no? Y muchos motivos de consulta en el trabajo sistémico, que son tan diversos, ¿no? De pronto puede ser desde un síntoma, a disfunciones en la familia, a temáticas de trabajo, a preguntas a veces de orden del territorio, no sé dónde quiero vivir, no me siento en ningún lugar, estoy un tiempo en un lugar y ya me quiero ir a otro, ¿no? Que son a veces consultas. Nosotros recibimos en nuestro trabajo consultas muy, muy diversas. Y estas mismas consultas desde la perspectiva del trauma también se pueden revisar e interpretar y tomar como huellas posibles, ¿no? Por eso para mí el mundo de las constelaciones familiares y el trabajo con el trauma está tan unido, porque la verdad es que nosotros trabajamos mucho con trauma, sino que lo miramos desde otra perspectiva o le hemos puesto otro nombre, pero el trauma transgeneracional, el trauma colectivo, el trauma de desarrollo, ¿no? Todos los trastornos del apego, el movimiento amoroso interrumpido, los duelos, es la base de nuestro trabajo, ¿no? Quizás quedan como un poco por fuera todo lo que tenga que ver con los órdenes, los desórdenes, que bueno, no necesariamente sean siempre traumáticos, ahí pueden haber cuestiones de otro orden, pero si no, todo ese universo, ¿no? Desde síntomas físicos, síntomas relacionales, cuestiones de laborales, cómo se me juega a mí en la relación con el otro y con mi salida al mundo. Muchas veces esto tiene que ver con también con cuestiones que no hemos podido digerir del orden del trauma, ¿no? Y que en ese sentido vale la pena mirar los síntomas no solo físicos, me refiero a los síntomas en la esfera vital de una persona, en su complejidad, ¿no? Y la mirada sistémica también nos da ahí una apoyatura en esto de la complejidad, de verlo circular, de ver con cuántos temas puede estar relacionado a lo que me pasa, ¿no? Entonces, una huella puede ser cualquiera de estas cuestiones y también conviene hacernos estas preguntas, ¿no? En mi biografía, ¿desde cuándo doy cuenta yo de que esto me pasa, ¿no? Y Claro. cuánto puede haber de mi vida, de lo que yo no digerí en mi vida, de lo que no pude integrar, que resultó ser traumático, ¿no? Que resultó de alguna forma ser desbordante para mis mecanismos de elaboración de ese momento. Pero me gustaría definir trauma de desarrollo como para que las personas que nos escuchan puedan identificarlo. Sí. Bueno, trauma de desarrollo, en principio, desde la visión del trauma, es
todo aquello que aconteció en nuestra etapa temprana de desarrollo y que condicionó nuestra manera de relacionarnos con el otro. En principio, con los padres, ¿no? Es también lo que desde el psicoanálisis se llama el trastorno del apego o el apego inseguro, ¿no? Que hay tantos desarrollos que son tan compatibles con nuestro trabajo sistémico, en lo que Bert también llama después el movimiento de amor interrumpido, ¿no? Y desde el enfoque del trauma, esto se llama trauma de desarrollo, es decir, es aquello que a mí me dolió, que me dejó congelado, que me dejó retenido en mi posibilidad de expresar el amor o de recibir el amor, en principio de los padres, y que eso después en mi vida adulta se juega en dos ámbitos principales. Uno es el ámbito de la pareja, que es el primer lugar donde desplegamos de nuevo esta vulnerabilidad, ¿no? De sentir confianza, intimidad, cuerpo, corporalidad, entrega, que es un mundo muy particular, el de la pareja, y después los hijos, ¿no? En esos dos lugares, porque a veces la gente dice, pero yo soy súper amigo, tengo un montón de amigos y mi pareja me dice que yo soy distante o que me retiro, pero resulta que yo soy súper amigo y tengo mucha confianza con ellos y soy alguien que siempre está. Pero no hay que confundirse, porque una cosa es el universo de la amistad y cómo ahí se nos juega la apertura, la confianza y la disponibilidad, y algo muy distinto es la pareja. En la pareja se juegan patrones muy arcaicos de relacionamiento que tienen que ver con esto, con el trauma de desarrollo, ¿no? ¿Qué me pasó con mis padres? Si estuvieron disponibles, si fueron confiables, si fueron predecibles, si fueron consistentes, si fueron estables en el vínculo conmigo, o si ahí hubieron interrupciones, distancias, situaciones desbordantes que dejaron huella y me defendí de una forma que se sostiene hasta el día de hoy en mis vínculos de intimidad. Y entonces se va a desplegar este patrón vincular en la pareja. Y una y otra vez voy a tener un guión que voy a estar repitiendo y obviamente lo más fácil es el otro, ¿no? Este es el problema que tenemos, adjudicar a lo externo y no ver, bueno, mi responsabilidad, cómo qué estoy repitiendo yo, en qué lugar estoy, digamos, tan alejado de mi dolor que estoy puesto en el otro o en la situación problemática, ¿no? Porque, de vuelta, Totalmente. es muy abrumador hablar del trauma, porque a veces no podemos ni siquiera ponerlo en palabras ni sentirlo, solamente vemos el problema, pero es como decís, tomar el emergente y empezar a hacerme preguntas si yo puedo confiar en mí, puedo confiar en lo que sucede, puedo confiar en mi pareja, empezar a recoger preguntas sencillas, simples y al mismo tiempo muy profundas, ¿no? Porque puedo preguntarlo y cada día tener una respuesta diferente y de forma circular ir recogiendo lo que va surgiendo en mí, en el otro y en el vínculo. Sí. Sí, esto que decís es muy importante, ¿no? Saber que el trabajo con el trauma es capa a capa, pero capas a veces milimétricas, ¿no? Porque hay tantos mecanismos de defensa que están al servicio de preservar la supervivencia, pero no solo la supervivencia, sino la cohesión psíquica, que podamos funcionar, no enloquecer, ¿no? Básicamente el trauma es el bordecito donde entramos en contacto con la locura, no la locura como estructura psicótica, sino el desborde, el abrumamiento, ¿no? Todo lo que acontece cuando algo es mucho. Entonces, como tocamos ese borde, aparecen ahí muchos mecanismos para retirarnos de ahí, y esos mecanismos son muy valiosos, no los vamos a dejar a soltar tan fácilmente, ¿no? Entonces, es un trabajo siempre muy milimétrico, muy cuidadoso, muy desde los recursos, ¿no? Muy desde sentir que tengo margen, que no estoy tan exigido cuando estoy tocando un tema, Ujú. sino que me interpela, puede ser, me conmueve, pero tengo espacio interno para poder alojar eso que está reapareciendo en mí, ¿no? Sí. Y a Y, partir de ese ir haciendo más espacio, es que vamos teniendo más confianza también en que es posible claro. trabajar con esos temas. Sí, esto que vos dijiste abrumador y que es tan desorganizante para hablar un poquito y desarmarlo esto, es desorganizante porque el psiquismo necesita abarcar la experiencia, si no, justo esto que linda la locura, hay que de alguna manera
atajar la situación con algún recurso, que es una emoción, un pensamiento y también las corazas físicas, ¿no? Por eso también el trauma está en el cuerpo. Es decir, hay algo que se arma dentro mío, alguna postura, alguna tensión que queda enraizado en mi cuerpo. Esto de escuchar el cuerpo, también en las constelaciones familiares lo utilizamos un montón. Empezar a confiar en lo que el cuerpo me va trayendo y empezar a escuchar no la emoción reactiva o el pensamiento reactivo, sino qué hay por debajo. Esto reactivo es lo que se armó, que por suerte hubo un psiquismo que lo organice, ¿no? Digamos, por suerte, como decís vos, la locura, es decir, todo esto abrumador, lo organicé de alguna manera. Y lo repito una y otra vez para enterarme, bueno, de que así me organizo, así se organiza mi ser, ¿no? Así que me parece que está buenísimo. Me gustaría preguntarte qué has visto en la relación de padres e hijos. Nombraste que se despliega en la pareja y en la relación con los hijos. Y me parece muy importante porque los padres estamos muy unidos a nuestros hijos en muchos niveles y los hijos, como trabajo muchísimo, son relojes despertadores de la conciencia familiar y de muchísimos aspectos bueno, que van trayendo de mí, de ellos mismos, del padre, de lo que pasó en lo transgeneracional. Así que, ¿qué podrías comentar y explayar un poco en relación a cómo se puede desplegar un trauma mío en la relación con mis hijos? Bueno, el primer ejemplo que me surge dar es que aquello que quedó congelado en mí, en mi mundo emocional como mamá, ¿no? Va a estar jugándose en la relación con el hijo. A veces los padres piensan, pero si yo cuido, estoy atenta a las tareas, por supuesto les doy el sostén, el alimento, me doy cuenta de todo lo que pasa, pero los chicos resulta que tienen síntomas diversos, no pueden dormir, padecen enuresis o tienen trastornos alimentarios o están súper inquietos y después hay problemas en la escuela. Y muchas veces lo que están denunciando los chicos es, o se enferman un montón, lo que están denunciando es que no están siendo sentidos por sus padres, ¿no? Hay una dimensión del vínculo que es profundamente íntima y que tiene que ver con poder sentir al otro, pero esto no es posible si yo primero no me siento a mí mismo. Y esto es algo que yo diría que es casi universal, porque ahí se une el territorio del trauma individual con el transgeneracional y el colectivo, ¿no? Pensemos que venimos de generaciones que han estado muy exigidas por la historia vivida, ¿no? Desde situaciones de dictadura, de guerras, de inmigraciones, de persecuciones. Entonces, no yendo tan lejos, quizás ya nuestros abuelos han vivido situaciones de mucha exigencia emocional, donde tuvieron que congelar sus sentimientos para poder hacer lo que había que hacer para sobrevivir, Mm, emigrar, por ejemplo, ¿no? O no quedarse en el duelo de un marido que se fue a la guerra y nunca volvió, o de los hijos que murieron en distintas enfermedades o pestes de la época. Y ese congelamiento emocional que fue defensivo en una generación, se manifiesta en la siguiente porque esa hija, que después es mamá, queda distante de su madre, ¿no? Queda sin poder acceder al amor, ¿no? De pronto puede haber habido mirada, pero no una mirada consistente, cargada de sentido sobre ese hijo. claro. Entonces, el trauma transgeneracional no es algo que pasó allá atrás y que yo lo miro como miro una foto de los abuelos. Es algo que está en mí, que está de un modo tan invisible hasta que nos damos cuenta, ¿no? Hasta que lo hacemos consciente y que va pasando hacia los hijos. Entonces, de pronto no podemos sentir a nuestros hijos Claro, y darnos cuenta de que siento que no siento, claro. ya es un paso Es un enorme. montón, sí. Y esto que vos decís, no los puedo sentir, entonces los empiezo a pensar. Y entonces los empiezo a Ujú. juzgar. Y entonces los empiezo a calificar. Y entonces los interpreto. Digo, las consecuencias de no poder entrar en resonancia conmigo y con mi hijo, entonces todo el mecanismo es el del pensamiento, lo tengo que catalogar, poner en un lugar y genero más y más distancia, digamos. Estas son las dinámicas de retroalimentación donde no se puede sanar, ¿no? Entonces,
Sanar total. sería esto, conectarme con mi trauma, conectarme también con el trauma transgeneracional, tal vez incluso con el trauma de mi hijo, porque atravesó una pandemia o una inmigración o una enfermedad que le costó muchísimo esfuerzo recuperarse. Ahora, ¿qué pasa con el trauma colectivo, Vero? ¿Cómo cala el trauma colectivo en cada uno de nosotros? Bueno, y ahí pensaba recién en esta pregunta de qué es sanar, ¿no? Antes de ir al trauma colectivo. Y, y hay una instancia que cuando la herida se produce en el vínculo, también necesita ser reparada en el vínculo, ¿no? Por eso tan importantes los espacios que compartimos con otros, donde podemos hablar y sentir honestamente, ¿no? Genuinamente, y ser escuchados, ser recibidos, ¿no? Estos espacios, por supuesto, los espacios terapéuticos deben ser así, deben ser un espacio que aloja no solamente lo que pensamos de lo que nos pasa, sino también lo que sentimos ante lo que nos pasa. Y eso es un desafío para los terapeutas también, porque implica traer nuevos recursos para acompañar a las personas, ¿no? Esto que vos misma también decías y me parece tan interesante, si no siento, entonces pienso, pongo juicios, interpreto y tomo distancia, ¿no? Y eso hacemos con nosotros mismos. Yo no me siento, pero me pienso Claro, que estoy triste. Es distinto que siento que estoy triste. Y siento que en mi cuerpo la tristeza habita en una sensación también, o en un cansancio, ¿no? O en un desgano. Entonces, cuando puedo estar más presente conmigo en mis tres dimensiones, también aprendo a alojar al otro y en ese sentido entre padres e hijos, enseño a corregular, que es muy importante. Si yo puedo primero sentirme, puedo autorregularme, y después si puedo autorregularme, puedo enseñarle a mi hijo a sentirse, que es algo que normalmente los padres hacemos. Ah, tenés frío, ah, tenés hambre, ah, se ve que estás cansado. Lo hacemos naturalmente, ¿no? Entonces, habilitar un espacio más amplio de indagación es muy importante para prevenir el trauma. Eso quería decirlo también, ¿no? Que el trauma se puede prevenir y se puede prevenir en esta forma de vincularidad donde sentirnos es algo más conocido por nosotros y transmitimos a los hijos que se pueden sentir y que eso es seguro, ¿no? Y parte del trauma colectivo que arrastramos es este, Abby, es el de estar por generaciones muy atrapados en lecturas del mundo, en los tres niveles, cómo pienso el mundo, cómo me siento en relación al otro y a lo que pasa, y cómo estoy en relación a mi cuerpo, y cómo esto viene muy atravesado por la cultura y las huellas, las heridas culturales. Ahí sí pueden haber circunstancias que son más particulares de cada cultura, ¿no? Y que están presentes en sus descendientes. Entonces vamos a ver singularidades, no es lo mismo un afrodescendiente que un europeo, por ejemplo. Van a haber huellas de su trauma colectivo que están ahí, están en cómo él se siente mirado por el otro, por ejemplo, ¿no? Si se siente libre o si ya rápidamente se siente en peligro. O los nativos. Nosotros estamos haciendo hace unos años un trabajo de investigación con distintos traumas colectivos, entre ellos los pueblos originarios, descendientes de personas que pertenecen a pueblos originarios en Latinoamérica. Y una cosa que nos venía llamando la atención es cómo ellos cuidan no hablar de lo que les pasó, ¿no? Como si hubiera una desconfianza, pero es general. eh, las entrevistas iban a gente de distintos lugares, incluso de Sudamérica, y era algo colectivo, ¿no? La desconfianza, como mucha pregunta de para qué es, quién la hace, a dónde va a ir a parar esto, que en otros grupos no pasaba. Y claro que eso tiene sentido, porque lo que vivieron fueron situaciones de tanta traición, engaños, sometimientos de distinto orden, que la desconfianza es una forma de cuidado claro, sí. colectiva. No lo aprenden entre padres e hijos, están en distintos lugares del mundo y esa desconfianza está presente, ¿no? Entonces, esto de poder ver cómo está actuando en mí el trauma colectivo del que vengo. Por ahí un ejemplo más claro sería, yo lo veo mucho con la comida,
¿no? La gente que viene de situaciones de guerra, sus familias, en general hay un comportamiento con la comida que es bastante común y es no se puede tirar nada, hay que comer todo lo que se te sirve en el plato. Esto de no me gusta no existe, tenés que comerlo y, y no tiene que ver con lo que hoy sucede como condiciones actuales. De pronto son familias que no pasa nada si el niño come la mitad o no quiere comer, no sé, la selga. Pero es como un pensamiento intrusivo que necesita tener lugar en la relación y va condicionando la forma que tiene después ese niño de relacionarse con ese tema. Ya pasa a ser una obligación comer, ¿no? Y esto, por supuesto, trae otros trastornos, pero ver cómo me relaciono yo con los temas que fueron difíciles para mis ancestros, ¿no? Cómo eso está presente en mí, el miedo a no tener, el miedo a la relación con, por ejemplo, el sexo opuesto entre hombres y mujeres, el miedo a perder todo, distintas formas de prejuicio relacional, esto de voy a esperar hasta estar muy segura de quién es el otro para contar algo de mí. Bueno, mucho de esto aparece en el universo individual, pero a veces tienen hilos que nos conectan con traumas mucho más grandes, ¿no? Que son el trauma colectivo. Sí, y también te escucho y hablabas, bueno, cómo me conecto con el trauma colectivo en el cual yo fui envuelta. Y luego hay otra parte que es como salgo de una mirada autorreferencial y veo que el que está enfrente también está envuelto en un trauma colectivo, ¿no? Como sus reacciones, su formato, su manera de vincularse, como hablábamos de trauma de vínculo o de algún trastorno de vínculo, un trauma que tiene que ver con lo episódico, algo grave pasó en mi familia o me pasó a mí, y luego que también el otro está envuelto en algún trauma colectivo. Yo hace poco conté una experiencia que vos estabas presente en un grupo, porque con Hugh Boltzmann en el Centro Latinoamericano hacíamos retiro de aprendizaje y poníamos el cuerpo cada vez que necesitábamos procesar algo. Y uno de esos trabajos de trauma, que yo me acuerdo que también fue ir entrando, ¿no? Son fines de semana, son momentos de mucha concentración, un trabajo relacionado al trauma. Yo entré, ¿no? a una imagen muy fuerte que era en el refugio, porque yo nací en Israel, que es un estado en guerra, donde sonaban las sirenas, teníamos que ir corriendo con un juguete o algo, quedarnos ahí entre cuatro paredes frías, estábamos duros, porque eso, nada, tenés que esperar, porque el imaginario es que están las bombas, o entrábamos al refugio escuchando las sirenas y, bueno, los aviones, y en lo que a mí me despertó en ese momento, cuando conecté en el trauma, no era mi riesgo de vida, sino yo pensaba, este chico palestino, por ejemplo, o árabe, no tiene un refugio y yo sí. Entonces, como el trauma colectivo no necesariamente me conecta conmigo, porque yo en ese momento, cuando se revive un trauma, se está en la situación. Yo estaba así y me parecía, claro, yo no estoy preocupada por mí, yo estoy preocupada por un niño como yo, de mi edad, que no tiene un refugio. Entonces, claro, los alcances del trauma es inimaginable, ¿no? Como estoy conectada con un otro y yo tenía 6 años, ¿no? Como revivir eso es, yo ni tenía idea que una niña puede registrar un otro de esa manera. Luego cuando me di cuenta de lo conectados que estamos con la protección y el que está desprotegido. Entonces, esto, si podés hablar un poco de las conexiones que hay en el trauma colectivo. Sí, claro, muy hermoso el ejemplo que traes, porque parte de nuestra salud esencial es esta capacidad humana de sentir con el otro, ¿no? De sentir que el otro no nos es alguien ajeno, sino que lo podemos sentir y necesitamos proteger y ser protegidos, ¿no? Cuando esto se daña y nos deshumanizamos, bueno, aparecen maneras de funcionamiento que son muy destructivas, ¿no? Por eso vemos que las situaciones de violencia se ejecutan sin ver al otro, ¿no?
para violentar al otro necesitamos no estar en contacto. Y por el contrario, cuando podemos hacer contacto, aunque sea, como vos contabas recién, ¿no? Internamente yo siento a ese otro, algo en nosotros, aún a pesar de todo ese abrumamiento, sigue vivo, ¿no? Algo esencial, algo muy saludable, sigue vivo y sigue actuando. Y creo que ese es un recurso que se ve mucho también a nivel familiar, cuando de pronto hay mucha violencia en la familia, pero entre hermanos se cuidan, ¿no? O el niño, bueno, agarra un perrito y con ese perrito, con su mascota, tiene un vínculo de mucha intimidad y hay ahí un cuidado sobre esa capacidad de amar y de sentir al otro que sigue vivo, ¿no? Sigue disponible. Y esto del trauma colectivo y la pareja que nombrabas recién también me parece importante porque a veces en las parejas aparecen guerras, ¿no? Que uno dice, escucha historias donde de pronto dicen, pero si estábamos bien, de pronto discutimos por algo, era una pavada. No sé, ¿por qué no lavaste los platos si habíamos quedado que hoy te tocaba a vos? Y por esa pavada terminamos en una discusión, en una escalada Sí, una tremenda de irracionalidad, como algo completamente irracional, irracional con la situación, con el evento, tal cual. Sí, sí. totalmente desproporcionado. Y esto no nos pasa una vez, de pronto es algo que cada tanto pasa, que se repite y bueno, nos queremos separar porque así no se puede seguir y no son muchas veces los relatos que escuchamos. Y ahí conviene mirar, ¿no? Si sistémicamente esas dos personas vienen de familias que han estado en conflicto en traumas colectivos, ¿no? Porque los sistemas humanos tienden a reunirnos entre personas para generar situaciones superadoras a ese conflicto que existe en cada una de las familias, que pueden ser de reconciliación como algo muy grande, pero también puede ser de acercamiento, de hacer conciencia, de hacer lugar a los orígenes, ¿no? Temas muchas veces silenciados, vedados, porque el trauma contiene ese mecanismo de funcionamiento. Lo traumático queda escindido de la conciencia. Entonces, los traumas difíciles de las familias, y cuando digo traumas no solamente es de las víctimas, el trauma también es para el victimario, ¿no? Sí, El victimario se traumatiza, el victimario, de hecho lo que decía recién, ¿no? La violencia que se ejerce eh, masivamente, aniquiladoramente, es una violencia que nace de haber, a mí no me gusta decir aniquilado, me gusta decir dañado profundamente la capacidad claro, humana de sentir al otro, ¿no? claro. Eh, entonces los sistemas tienden a Espera, esto es reencontrarnos re con personas. importante, pero yo entonces genero violencia en mí también, ¿no? Porque puedo tener conductas de autodestrucción o autoflagelación, puedo generar conductas en el otro y como vos decís, en un punto máximo social, ¿no? Generar violencia social de forma masiva o a ciertos grupos, cuando yo estoy enajenado o estoy disociada, no estoy en contacto con mi humanidad y con el daño que yo he recibido. Y hay algo que vos nombraste recién que es, vuelvo a repetir el daño a ver si me despabilo y me conecto con el daño interno. Pero esto se va a perpetuar una y otra vez hasta que yo no pueda darme cuenta del daño que se ha generado en mí. De hecho, en mi estrés postraumático, en situaciones de guerra, digamos, mucha recuperación de situaciones de estrés postraumático tiene que ver con eso, ¿no? De cómo yo he podido entrar en contacto con muchísimo dolor, generar daños a otros y como consecuencia también me dañé. Entonces, esto que traen las constelaciones familiares de cómo están unidas las víctimas y los perpetradores, ¿no? Que el que arranca con el trabajo de constelaciones es tan loco, ¿no? Tan irracional como la víctima, el perpetrador y honrar al perpetrador. Y sin embargo lo traes de nuevo. Esto de Sí, mirar cómo están unidos por una situación de violencia, por una situación abrumadora, que cada uno tendrá su parte y tendrá que ver cómo, ¿no? Gestiona las dinámicas de sanación o de reparación, pero que están unidas. Y esto también es trauma colectivo, ¿cierto? totalmente. Siempre que hay una situación de violencia, hay un ser humano herido en su capacidad Ujú. de sentir compasión y benevolencia.
Y lo cierto es que en la mirada colectiva, si no se puede mirar el corazón herido del perpetrador, que surge como emergente también de un campo grupal, esas situaciones tienden a repetirse. Entonces, esto no significa que no hay que poner límites o que Claro, hay que justificar. No, hay que poner límites, hay que poder dejar en la responsabilidad de quien hace un daño que claro. se haga cargo del daño, de sus consecuencias, de la reparación, sin duda, ¿no? Pero a nivel más profundo, a nivel más sutil, no alcanza con hacer que el otro pague, ¿no? Como de pronto nuestros mecanismos sociales, ponemos al criminal en la cárcel y ya está. No está, porque lo que vemos es que eso se sigue repitiendo, que en las familias empiezan a aparecer identificaciones cruzadas, ¿no? Donde la familia de las víctimas, alguien se identifica con el perpetrador y actúa toda esa violencia. O se casa y tiene hijos con alguien que viene del sistema complementario o similar al de los perpetradores. Y entonces hay una repetición en curso que necesitamos mirar con otras formas de solución que no son la exclusión, ¿no? La exclusión es un mecanismo de defensa de los sistemas humanos, pero no de resolución. Es solo de defensa, es para transitar una situación difícil, pero no resuelve, no sana y no integra. Para eso hacen falta mecanismos mucho más amplios y abarcativos que incluyen a las dos partes de la polaridad, ¿no? Entonces no vamos a poder avanzar como sociedades si no podemos incluir y Ujú. tratar al alma, al corazón, a la compasión, a la humanidad de los perpetradores y de nuestra parte perpetradora, porque Claro. ninguno de nosotros somos ángeles sin maldad, ¿no? El yin y el yang, todos tenemos un lugar que Bert Hellinger en su libro, Más allá del conflicto, la paz, trata tan hermosamente, ¿no? Que él dice, bueno, entre la persona que tira la bomba nuclear a Hiroshima y cualquiera de nosotros, la diferencia es la cantidad de energía perpetradora, pero no la calidad. Todos tenemos energía perpetradora, pero ¿qué hacemos con eso? Entonces, si nosotros conocemos esa fuerza, nuestra propia sombra, vamos a estar también aportando y mirando con otros ojos al que la ejerce en un quantum tan destructivo, ¿no? Pero ya no son los ojos del que dice yo soy el bueno y vos sos el malo, porque en esa polaridad no hay salida, no hay solución. Sí, es tan importante lo que vos decís, reconocer la violencia en mí, reconocer la violencia en mis vínculos, en estos niveles que venimos hablando, la violencia que ejerzo, la violencia a la cual estuve sometida, en la cual estoy también formo parte por la sociedad o por el grupo al cual pertenezco. Me gustaría, para no abrumarnos, ya para el cierre, me gustaría, para no abrumarnos con todos los niveles del trauma, también echar luz. ¿No? Entonces, ¿cómo integramos situaciones de trauma? ¿Cómo ves el movimiento sanador y de integración del trauma? Es decir, en una mano poder ver, ¿no?, los niveles del trauma, que es un poco lo que vamos a hacer en la práctica el martes que viene en el taller, para que todos tengan un ejercicio, puedan experimentar algo en relación a esto. Entonces, en una mano, ver todos los traumas que me atraviesan. ¿Y cómo es la sanación, Vero? ¿Cómo podemos unir estos dos aspectos? Bueno, lo primero que quisiera decir es que es una enorme cantidad de energía vital la que vuelve a nosotros cuando vamos pudiendo descongelar todas estas capas de defensa que surgieron como un modo que llamamos trauma, pero es un modo inteligente de sobreponernos a cosas difíciles, ¿no? O Bueno, sea que hay esto es mucha energía. fundamental, comprender que es una inteligencia, que es así arrancamos el vivo. Digamos, sobreponernos al trauma son todos mecanismos de inteligencia, por más que estamos sufriendo a través de digamos, de cómo lo reproducimos en nuestros vínculos con nosotros, en nuestra vida, honrar la inteligencia también del efecto del trauma y del trauma en sí como mecanismo, ¿no? Claro, no hubiéramos sobrevivido. Imagínate tantas cosas que han vivido nuestros ancestros. Y ahora podemos mirar como por la mirilla de la Sí, puerta, ¿no? En la realidad que nos totalmente. toca, bueno, lo difícil que es, bueno, no hubieran sobrevivido, no estaríamos acá. Entonces, claramente es una forma de inteligencia y
esa forma de inteligencia demanda mucha energía vital para seguir funcionando. Entonces, cuando podemos buscar otros mecanismos de solución, que no son seguir manteniendo la represa cerrada, ¿no? Sino cerrada y construyendo cada vez escalones más arriba, porque la vida va trayendo más cosas. Entonces, en vez de resolver, yo uso el mismo mecanismo, cada vez más alta la pared de la represa. Entonces, si en vez de hacer eso, me permito, me doy el derecho, me doy la posibilidad de vivir mejor, ¿cómo? Mágicamente, no. Trabajando de a poco, con mucha conciencia, con gente idónea, comprometiéndome en mi trabajo personal, porque ese es un compromiso propio, ¿no? Nadie lo puede hacer por nosotros, pero sí es cierto que cuando abordamos eso, y muchas veces las crisis existenciales, los síntomas, los problemas son los que nos dan el empujoncito para que digamos, bueno, sí, a ver, entro porque no quiero seguir viviendo así, ¿no? Entonces a veces agradecemos, miramos después para atrás y decimos, gracias que pasó eso, porque gracias a eso que fue difícil, empezó un camino y hoy me doy cuenta de para qué vino esa situación, ¿no? Entonces, decir esto, que viene mucha energía vital cuando podemos trabajar con eso, que nos podemos relacionar mejor con las personas que queremos, que eso es muy gratificante, Sí. da mucho placer, mucho bienestar poder estar en las relaciones con el otro. Y con Y eso nosotros es lo que, mismos, ¿no? Que ya es y compleja con la los, relación con nosotros mismos, claro, poder estar con otro oxígeno, con otra temperatura, con otra actitud hacia mí, hacia el otro, y al que está enfrente mío y poder ver toda su humanidad, todos sus niveles, todo lo que implica y tomar las decisiones, como dijiste, esto sí, esto no, y ahí tiene que ver con las constelaciones, con honrar, reconocer lo que es, volver a humanizarnos, utilizar el recurso de las constelaciones familiares, esto al servicio de la sensibilización y sensibilizar lo que está hipersensibilizado, tal vez bajar un poco el tono y llevarlo a la sensibilidad hacia mí, hacia el otro, hacia el contexto, hacia lo transgeneracional. Vamos a poder sí. trabajar estos niveles de trauma en el taller del martes con ejercicios. Vamos a ver si hacemos constelaciones familiares. Voy a dejar grabado entonces el vivo y voy a dejar grabado y voy a poner en las historias el flyer del taller que vamos a dar el martes. Y te agradezco mucho, bueno, esta conversación. Me encanta escucharte, me encanta poder conversar sobre esto y seguir creciendo todos juntos. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta charla de viernes. Un placer, a mí me encanta también, una alegría verte y compartir este ratito, siempre inspirador y de, bueno, de mucha conexión. Así que gracias por la invitación y gracias a todos los que nos acompañaron también.